Hi everybody, how are you today? Are you ready to learn English here on Talk? Are you? Oh, that's really nice. Thank you for being here with us on Talk. Gracias por estar toda la teleaudiencia de Talk con nosotros en esta clase. Pues les quiero decir que ustedes son la parte fundamental, la parte principal por la que realizamos este programa. Es para nosotros un gusto como universidad, pues motivarles a ustedes en el aprendizaje de este idioma. Y gracias por todos esos comentarios que nos envían por el correo electrónico, pues muchas personas están diciendo que les gusta el programa y que están aprendiendo un montón. Y dentro de uno de esos correos electrónicos nos habían solicitado que pues demos otro programa de refuerzo a la clase que habíamos visto el día miércoles. Lo vamos a hacer el día de hoy. Y para reforzar un poquito más, ¿qué les parece si vemos la pregunta de la semana? Vamos a practicar esto del presente, del pasado continuo, más bien dicho, el pasado continuo. Vamos a explicar un poquito más a detalle esto del pasado continuo. Y para esto nos viene súper bien la pregunta de la semana. Vamos a ver qué tenemos. And that's the question of the week. And today is Friday, so this is the last day for the question. So we're going to repeat this question only for today, because today is Friday, all right? Let's repeat the question. What were you doing? Y detengámonos un ratito ahí. What were you doing? Esta pregunta que ustedes observan en la pantalla, se está utilizando el pasado continuo. ¿Y por qué se llama pasado continuo? Súper fácil, miren, el verbo to be que ustedes ven en la pregunta está en su forma de pasado. What were you doing yesterday? What were you doing at this time yesterday? El verbo were lo tenemos en pasado. La forma presente de este verbo es el verbo are. What are you doing? Estaríamos diciendo ¿qué estás haciendo en este momento? Pero observen que el verbo to be, al ponerlo en pasado, cambia su contexto a actividades que hemos realizado en el pasado. What were you doing? Estaríamos diciendo ¿qué estabas haciendo? What are you doing? Es ¿qué estás haciendo? ¿Ok? Entonces, una diferencia súper grande. Vamos luego a hacer una pequeña evaluación de esta pregunta de la semana en el pizarrón. Vamos a aclarar un poquito más de esto. Pero ahora vamos a practicar esta pregunta, ¿les parece? Yes? All right. So, what were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? ¿Qué estabas tú haciendo a esta hora el día de ayer? Eso es lo que estamos averiguando en esta pregunta. What were you doing at this time yesterday? Ok, bueno, y ustedes deben tener algunas respuestas para esta pregunta. Tal vez estaban cocinando, estaban trabajando, estaban limpiando su casa, estudiando, qué sé yo, muchas cosas. Pero a través de las 4 diapositivas que vamos a ver a continuación, vamos a ver qué vocabulario se podría utilizar solo para 4 actividades que posiblemente ustedes también las estuvieron realizando. Vamos a ver la primera respuesta. What were you doing at this time yesterday? Practiquemos la pregunta y vamos a repetir muy despacito para que ustedes lo puedan hacer en casa. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? Y miren, el señor de la foto pues nos dice, I was writing a report at the office. Yes, I was writing a report at the office. ¿Qué estamos diciendo en esta respuesta? De igual manera que en la pregunta estamos utilizando el pasado continuo. Observen que el verbo to be, el verbo was, es una forma pasada del verbo presente y am. Bueno, en este caso sería am. Porque si yo digo en presente, diría I am writing a report. Ahí estoy diciendo que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo. I am writing a report. Pero la forma pasada del verbo to be, am, se pronuncia was y se escribe was. I was writing a report.
I was writing a report. Dice, estaba escribiendo un reporte en mi oficina a esta hora. I was writing a report at the office at this time, yesterday. Let's practice the conversation. 1, 2, 3. What were you doing at this time yesterday? Very good. I was writing a report at the office yesterday. You were writing a report? Well, that's nice. Ahora, vamos a ver ahora la respuesta número 2 a esta pregunta. What were you doing at this time yesterday? Ok, y ahí tenemos otra actividad. Tal vez a muchos de nuestros televidentes en Talk a esta hora tienen clases, ¿verdad? O tienen que coger exámenes. Y puedo decir, yo a esta hora ayer estaba tomando un examen. ¿Cómo lo digo eso en inglés? Miren, es en la forma en la que la podemos decir, la tenemos en la diapositiva. Vamos a practicar la conversación. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? Very good. I was taking an exam. Miren, ahí tenemos el verbo take, que significa tomar. I was taking. Yo estaba tomando un examen. I was taking an exam at this time, yesterday, at school. At school, I was taking an exam. Let's repeat the question and the answer. 1, 2, 3. What were you doing at this time yesterday? Very good. I was taking an exam at school. All right. Ahora, practiquemos la primera respuesta. ¿Se acuerdan qué decía la primera respuesta? Que estaba escribiendo un reporte. ¿Cómo se decía? I was writing a report. La 2 pues dice I was taking an exam. Number 3, en este instante vamos a ver la respuesta número 3 para practicarla junto a ustedes. What were you doing at this time yesterday? What were you doing at this time yesterday? So what were you doing? ¿Qué estaban haciendo el día de ayer? Bueno, y dice, my friends and I. Mis amigos y yo. My friends and I. Mis amigos y yo estábamos, y miren, aquí tenemos el verbo to be en pasado. Mis amigos y yo estábamos. No estamos, estábamos en pasado. En presente sería my friends and I are. Ese es el verbo en presente, are. Pero en pasado es were. My friends and I were having fun. Yes, my friends and I were having fun at a party. My friends and I were having fun. Mis amigos y yo estábamos divirtiéndonos. Y observen que el ing lo estamos poniendo en el verbo have. My friends and I were having fun at a party. Y estamos diciendo pues que mis amigos y yo estábamos divirtiéndonos en una fiesta. My friends and I were having fun at a party. Very good. Y ahora vamos a ver la respuesta número 4 para reforzar más el vocabulario que estamos practicando el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos. Y este está súper fácil porque es uno de los verbos más utilizados en inglés, pues watch TV. Y es súper fácil de memorizar. Watch TV. What were you doing yesterday at this time? What were you doing at this time yesterday? Very good. I was watching a game on TV. I was watching, miren, watching. Yo estaba viendo. El ing es súper importante que le añadamos al final del verbo, ya que es la forma gerundia. Bueno, gerundio es la forma gerundio del verbo. I was watching a game. Yo estaba viendo un partido de fútbol. I was watching a game on TV yesterday. What were you doing yesterday at this time? I was watching a game. All right. Bueno, y quisiera aclarar un poquito esta pregunta de la semana. Bueno,
me habían solicitado que le explique un poquito más esto del del pasado continuo. Y quiero que antes de irnos al tema del día de hoy, que sirve de igual manera para reforzar este tema, quiero que me acompañen en el pizarrón, ¿ok? All right, miren, hay unos errores que son muy comunes de cometer cuando utilizamos el presente continuo o el pasado continuo. Primero voy a explicar nuevamente qué es el pasado continuo. Voy a poner dos oraciones, una en presente y otra en pasado para que ustedes lo puedan apreciar, ¿ok? Voy a escribir esta, I am, con un ejemplo súper fácil. I am cooking, ¿ok? Miren, este verbo lo tenemos en presente. I am cooking. I am cooking. Pero si es que yo quiero hacer esta oración y ponerla en un contexto en pasado, tengo que cambiar el verbo. Este verbo que está en presente lo voy a cambiar a su forma pasada. Y la forma pasada o en pasado de este verbo es esta, was. Y vuelvo a copiar lo mismo, miren, I was cooking. Y miren, estoy diciendo la misma oración, pero le estoy transportando al pasado. I am cooking, estoy diciendo que lo estoy haciendo ahora. Yo estoy cocinando. Y I was cooking, yo estaba cocinando. Obviamente esta oración está en the present. Y esta oración la tenemos en el past. Pero ¿cómo me doy cuenta que está en presente o en pasado? Súper fácil, porque el verbo está en presente y aquí el verbo lo tenemos en pasado. Entonces, ¿cómo diferencio entre los dos? Solo por el verbo to be, que se encuentra en presente y en pasado. Obviamente esto también puedo utilizarlo en forma plural o en forma singular. Yo puedo decir, he is cooking. Miren, he is cooking. Pero obviamente, miren, aquí tenemos el verbo en presente. ¿Cómo lo haría en pasado? En lugar de poner is, puedo utilizar el was. Y tengo he was cooking. Él estaba cocinando. Miren, el verbo está en pasado. En forma plural, yo puedo decir we, que we significa nosotros. La forma en presente es are. We are cooking. We are cooking. Para hacer pasado este verbo we are cooking, lo único que tengo que hacer es pues cambiar el are por el verbo en plural que sería were. We were cooking, estoy utilizando la forma en pasado del verbo. Su forma en pasado, es decir, este de acá. Ok, entonces esa es la primera aclaración que les quiero dar. ¿Cómo me doy cuenta en los dos tiempos que este esté en presente por el verbo I am cooking, I was cooking es en pasado? Un error que suele cometerse con mucha frecuencia es el siguiente. Y en esto quiero que me pongan atención. Y puede cometerse tanto en el presente como en el pasado. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya les voy a indicar en este momento. Ok, solemos cometer este error y decimos así, I cooking. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Si yo traduciría esto, ¿cómo le traduciría esto? I cooking. Estaría diciendo yo cocinando. Y no suena tan bien decir yo cocinando, ¿verdad? Ustedes dicen yo estoy cocinando, o yo estaba cocinando, o yo estuve cocinando. Entonces aquí, en esta partecita de aquí, me hace falta algo. Me hace falta el verbo to be. El verbo to be tiene que estar aquí. Y si ustedes quieren hablar en presente, pues el verbo to be, no se olviden. Hay dos formas. Tengo el verbo to be que está en pasado o tengo el verbo to be que está en presente. Si ustedes quieren hablar en pasado, pues no se olviden. Puedo utilizar el was o el were. Y si quieren hablar en presente, pues hay algunas formas. Hay el is, hay el are o hay el am. ¿Ok?
Lo importante es que ustedes tienen que no olvidarse de este verbo to be. Y si ustedes quieren hablar en presente, pues utilicen cualquiera de estos verbos. Y si quieren hablar en pasado, estos verbos. Pero nunca así, I cooking. Pueden decir, I was cooking, yo estaba cocinando. O I am cooking, si quieren hablar en presente, yo estoy cocinando. Ok, con esta pequeña aclaración, también quiero a ustedes recordarles que no es lo mismo hablar con este tiempo gramatical se habla de un periodo de tiempo, de algo que sucedió en un periodo determinado de tiempo, que hablar de actividades que son concluidas. ¿A qué me estoy refiriendo? Eso es el pasado simple. Y tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Vamos a hacer un refuerzo del pasado simple con el pasado continuo. Y vamos a aprovechar el siguiente tema para reforzar eso. Veamos. Ok. Y bueno, y la tenemos ahí. Accidents. We're going to talk about accidents. Vamos a utilizar mucho este tema, vamos a aprovechar este tema para hablar de accidentes. Y vamos a utilizar los dos tiempos gramaticales para hablar de accidentes. Accidents happen. So that's something that we're going to talk about today. Accidents happen. ¿Y qué les parece si vemos el primer ejemplo y ustedes pues ya me van a comprender de lo que les estoy hablando? Vamos a utilizar los dos tiempos gramaticales, el pasado continuo y el pasado simple, y vamos a diferenciar entre estos dos tiempos, pues que son diferentes, no es lo mismo. Veamos el primer ejemplo. Miren, y ahí tenemos, pues alguien estaba cocinando y se quemó. Y miren, le hacemos esta pregunta, what happened? Miren esa pregunta, what happened? Le estamos diciendo, what happened? Y observen que el verbo happened se encuentra en pasado simple. ¿Qué pasó? No dice qué estaba pasando. No suena muy bien. ¿Qué estaba pasando? Sino, ¿qué pasó? What happened? Y miren, el señor de ahí pues nos contesta y nos dice, el señor que está cocinando ahí con el sartén ahí, que le ven, ahí dice, I burnt my hand. I burnt my hand. I burnt. Burn significa quemar. I burnt, observen que el verbo está en pasado. I burnt my hand. Me quemé mi mano, dice. I burnt my hand when I was cooking. I burnt my hand when I was cooking. I burnt my hand when I was cooking. ¿Qué estamos diciendo ahí? Me quemé la mano cuando estaba cocinando. Y quiero que me acompañen al pizarrón un momento. Acompáñenme un ratito. Voy en este instante a poner lo opuesto a la diapositiva. Y ustedes se van a dar cuenta que no tiene mucho sentido decir lo que voy a escribir. ¿Ok? Yo puedo decir esto. I was burning. I was burning my hand. ¿Qué estamos diciendo ahí? Yo estuve o estaba quemando mi mano. Y voy a poner la otra opción. I burned my hand. Ahora comparen las dos. ¿Cuál de estas dos opciones a ustedes les suena mejor? Decir, ¿yo me estaba quemando la mano o yo me quemé la mano? Yo me quemé la mano suena mucho mejor, ¿verdad? Entonces, para esta situación utilizo el pasado simple. I burnt my hand. Entonces, yo me quemé la mano mientras, while. Tengo la otra opción. ¿Qué digo? I cooked. O la otra opción, I was cooking. Vamos a ver cuál queda bien. Miren, entonces ya sé que esta me quedó bien. Yo me quemé la mano. I burnt my hand. Mientras yo cociné, como que no suena bien, ¿no?
Yo me quemé la mano mientras yo cociné. Vamos a ver la otra opción. Yo me quemé mi mano mientras estaba cocinando. Miren que aquí me calza mejor el poner el pasado continuo. Was cooking. I burned my hand while I was cooking. En este caso no queda bien este y tampoco queda bien este, ¿verdad? Eso es lo que vamos ahora a diferenciar con muchos más ejemplos. Veamos el siguiente. ¿Qué tenemos a continuación? Ok. How did you hurt yourself? Bueno, esa pregunta, aunque no la entendemos muy bien, en la próxima clase vamos a hablar un poquito más de esto. How did you hurt yourself? Yourself significa tú. ¿Cómo te lastimaste tú? How did you hurt? El verbo hurt significa lastimarse. How did you hurt yourself? Y miren qué es lo que nos dice el atleta o el señor corredor que estaba ahí. Dice, I sprained. Sprained es torcerse. I sprained my ankle. I sprained my ankle while I was running. Miren que son dos tiempos gramaticales muy diferentes. Yo me torcí el tobillo. No quedaría tan bien decir I was spraining my ankle. Yo me estaba torciendo el tobillo. No, ¿verdad? No queda bien decir yo me estaba torciendo el tobillo. Sino digo yo me torcí el tobillo. Y para decir esta expresión, esta oración, tengo que utilizar el pasado simple. I sprained my ankle. Me torcí el tobillo. Ankle. Ankle significa tobillo. I sprained my ankle. I sprained my ankle while, mientras I was running. Me torcí el tobillo mientras yo estaba, pues, corriendo. I sprained my ankle. No ankle. Ankle significa tío. Quedaría chistoso decir yo me torcí el tío, ¿verdad? No se dice ankle. Se dice ankle. Vamos a pronunciar bien. Ankle. All right. Ankle significa, pues, tobillo. I sprained my ankle when or while I was running. Vamos con otro ejemplo, pues, para que ustedes se les vaya todas las dudas que tal vez tienen en su cabecita sobre el uso de estos dos tiempos gramaticales. Analicemos el siguiente ejemplo. All right, ahí tenemos otro accidente, okay, otro problema que nos puede ocurrir. Okay, dice, how did he hurt himself? How did he hurt himself? ¿Cómo se lastimó él? How did he hurt himself? ¿Cómo se lastimó él? Y miren que tenemos un ejemplo súper claro ahí, dice. Ok, he hurt, este es el verbo que significa lastimarse. He hurt his back. He hurt his back. Se lastimó la espalda. He hurt his back when he was lifting, lift, levantar. He hurt his back when he was lifting a heavy box. ¿Qué estamos diciendo ahí? Él se lastimó su espalda. No queda bien decir, nuevamente les digo, no queda bien decir, él se estaba lastimando la espalda, ¿verdad? Sino digo, él se lastimó. Es una actividad que concluyó. He hurt his back. He hurt his back. Se lastimó la espalda. While, miren ahí tengo la palabrita while, que significa mientras, while he was lifting a heavy box. Mientras él estuvo o estaba levantando una caja pues muy pesada. Vamos con otro ejemplo para profundizar un poquito más. Veamos. All right. Miren, y este es otro accidente que nos puede ocurrir. Esperemos que no les ocurra. Tengan mucho cuidado cuando ustedes estén pues rebanando las cebollas o cortando las cebollas. Y aquí está un verbo que nos habían solicitado hace mucho tiempo que me había olvidado de ponerles, pues aquí ya le estamos complaciendo. Me preguntaron cómo se dice cortar o picar cebolla. Y picar o cortar se dice chop, chop, chop onions. Y vamos a practicar la conversación. What happened to her? Estamos diciendo, ¿qué le pasó a ella? What happened to her? ¿Qué le pasó a ella? What happened to her? Y miremos el ejemplo, analicemos. Dice, she was chopping onions. She was chopping onions. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ella estaba pues picando cebolla o rebanando o cortando las cebollas. She was chopping onions.
Okay? When she cut her finger. She was chopping onions when she cut her finger. Ella estaba rebanando las cebollas o cortando las cebollas cuando se cortó el dedo. No quedaría bien decir, ella estaba rebanando cebollas cuando ella se estaba cortando el dedo. No, se cortó. So she was chopping onions when she cut her finger. Tenemos otro ejemplo más. Vamos a analizar. All right. How did you hurt your arm? How did you hurt your arm? ¿Cómo te lastimaste el brazo? Hurt the arm. How did you hurt your arm? Dice, I was playing soccer. Estaba jugando fútbol. I was playing soccer. And I fell, dice. Me caí. Yo estaba jugando fútbol y me caí. Miren, es pasado simple. Me caí y me rompí el brazo. No queda bien decir, nuevamente les digo, no queda bien decir, yo estaba jugando fútbol cuando me estaba cayendo y cuando me estaba rompiendo el brazo. No, es una actividad conclusa. Me caí y me rompí el brazo. Okay? I was playing soccer when I fell and I broke my arm. I fell and I broke my arm. Y el último ejemplo, antes de concluir el programa y ver el resumen, veamos qué tenemos. Ok, miren, pobrecita la niña de ahí dice, what happened? Esta pregunta, ¿qué significaba? La vimos al principio. ¿Qué pasó? What happened? Y bueno, y la niña, miren lo que nos dice. I wasn't paying attention. I wasn't, dice, no estuve o no estaba paying attention. No estaba prestando atención. I wasn't paying attention. So, así que so, I fell, me caí. I wasn't paying attention, so I fell. I fell off my bike and hurt my knee. No estaba poniendo atención, así que me caí y me lastimé. Creo que ustedes ya le cogieron el hilo de cómo utilizar los dos tiempos gramaticales. ¿Sí? Para resumir el programa del día de hoy, ¿qué les parece si vemos en esta diapositiva vemos una diferencia más apreciativa de los dos tiempos gramaticales, el pasado continuo y el pasado simple? Veamos. Ok, y ahí tenemos un resumen súper facilito de los dos tiempos gramaticales que tenemos que diferenciarlos. Past continuous, pasado continuo. I was lifting a box. Yo estaba levantando una caja. I was lifting a box. I hurt my back y me lastimé la espalda. Miren cómo estos dos tiempos gramaticales se complementan muy bien. I was lifting a box and I hurt my back. Estaba levantando una caja y me lastimé la espalda. He was cooking lunch. Él estaba cocinando el almuerzo. He was cooking lunch and he burned his hand. Y se quemó su mano. Miren, estos dos tiempos gramaticales se complementan de una manera muy precisa, muy útil para hablar de actividades que nos ocurrieron en el pasado. Bueno, y espero que este programa les haya servido un poquito más del programa anterior, ya que es un refuerzo que nos habían solicitado. Espero que hayan disfrutado de esto y espero verles la próxima clase con otro tema gramatical muy importante. Vamos a ver cómo es esto de los pronombres reflexivos. ¿Qué es esto de pronombres reflexivos? Les dejo con la duda y lo vamos a ver el próximo programa. Bye bye. Have a great afternoon. See you later. Bye.